Ok, disculpen, bueno, ofrezco, más allá de mi disculpa, el agradecimiento por todos ustedes que estuvieron allí esperando, pero había un problema de conexión, con, había un problema de conexión, por eso salimos con estos minutos atrasados. Había un problema de conexión seria, pero la logramos vencer. Bueno, bendecidos todos, un fuerte abrazo, gracias por estar conectados. Que la paz de Dios, nuestro Padre Eterno, esté siempre en la vida de todos ustedes. Vamos sin mucho preámbulo a iniciar, ya que hemos no perdido, pero se ha invertido un poquito de tiempo por la falla técnica que tuvimos hace unos minutos atrás. Bien, el domingo pasado nosotros concluimos el tema Venciendo la frustración. 4 mensajes bien interesantes de una hora y 5 minutos, otros de tal vez de 50 y tantos minutos, pero todos y cada uno de esos mensajes tenían esa dirección, la dirección de enseñarnos cómo vencer la frustración, que es algo que puede venirnos a todos en cualquier momento, en cualquier área, cualquier día de nuestras vidas. Aparte de eso, hice énfasis en el legado profético de Isaías. Bien interesante, no llenarnos de mensajes, sino llenarnos del mensaje. Fíjese lo que estoy diciendo. No llenarnos de mensajes. Oh, el mensaje hoy, mensaje bien bonito. El pastor habló bien bonito. No, no llenarnos de mensajes, sino llenarnos del mensaje. Que ese mensaje llene, satisfagas áreas de nuestras vidas, que es lo importante realmente, ¿ok? Bien, hoy vamos a tocar varios tópicos, por así decirlo, con varios textos bíblicos, procurando a través de ellos encontrar luz, encontrar revelación, que nos guíen por este sendero que el Padre pues ha puesto en nosotros, ese sendero que Él preparó para nosotros de antemano. Siempre hay que tener esa visión, esa expectativa de que Dios ya preparó para nosotros un camino, un sendero, unas vivencias que Él está incluido, que Él está en todo, que Él no está fuera de nada y que nada está fuera de sus manos. Todo, absolutamente todo está en Él. Es decir, no hay nada fuera de Él. Como bien lo dicen los judíos, ¿ok? Ein od milvado. Es decir, nada hay fuera de Él. Ok, fíjense bien interesante. Vamos a tomar como texto bíblico varios textos, pero hoy como base Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, para los que anotan, para los que no tienen la Biblia en sus manos en este momento, anote este texto bíblico, yo se lo leo grosso modo. Está establecido lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estuvo en la tierra como Jesús, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aún a pesar de que era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate bien, ¿qué vemos aquí en esto? Recuerde que voy a crear una base para los temas siguientes, o mejor dicho, voy a crear en la apertura del tema de hoy una base escritural para los mensajes siguientes, de manera que podamos entenderlo desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista teológico y por supuesto lo que yo considero tal vez no
no lo más importante, pero sí de relevancia, es cómo hago para aplicar eso que dice allí a mi vida. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo hago esa transferencia teórica a la vida práctica? Bien, ¿qué vemos aquí? Voy a mencionar lo que José Silva ve. Se lo paso a usted, usted lo revisa con calma y si es así, amén. ¿Ok? ¿Qué veo? La oración que Jesús, que el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos manifiesta que Jesús hizo, fue un ofrecimiento. Fíjate bien. Ofreciendo ruegos. A nosotros nos enseñaron a pedir, a llorar en la oración, pero Pablo está diciéndonos acá que la oración de Jesús es un ofrecimiento, es una ofrenda que él está haciendo al Padre. Dentro de esa ofrenda, esa ofrenda contiene, esa ofrenda de oración contiene, primero, confesión y declaración de lo que deseamos para nosotros o para otros. En el caso de Jesús fue para él. Nosotros somos muy dados a cuando vemos una situación, una problemática en nuestras vidas o en la vida de un familiar, en la vida de le decimos, no te preocupes que yo voy a estar orando, clamando, me voy a parar a las 3 de la madrugada a orar y a clamar por ti, por esa situación. Entonces nosotros ofrecemos a las personas orar por ellos. Pero cuando vamos a orar realmente, no ofrecemos a Dios. En cambio, Jesús ofreció ruegos, ofreció lágrimas. Pero bien, veamos lo que veo aquí. Confesión y declaración de lo que deseamos para nosotros o para otros. Segundo, si esta petición, esta solicitud, esta declaración, esto que estoy haciendo por mí o por otro, me constriñe, oye bien la palabra que estoy usando, si esto me constriñe, ¿ok? Entonces, en ello viene entonces la intervención del clamor y las lágrimas. Porque a veces nosotros somos muy bueno, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo te pido, Señor, por María, por Pedro, por Juan, por Alicia. Y comenzamos a hacer una oración ahí, una oración que yo llamo una oración turuleca, que no tiene ni principio ni fin. Pero este es un modelo que Pablo nos está enseñando de lo que hizo Jesús. Entonces, si esto nos constriñe, yo ofrezco también clamor y lágrimas, si me constriñe. Si no me constriñe, no pasa nada. Tercero, saber a quién y por quién va dirigida. Fíjate lo que estoy diciendo. Saber a quién y por quién va dirigida la oración. ¿Por qué digo esto? Porque yo he oído cantidad de oraciones, cantidad de personas orando diciendo, Espíritu Santo, Señor Jesús. Y ese no es el modelo. El modelo es, la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Ojo, en el nombre de Jesucristo, no de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se murió en el nombre de Jesucristo, es decir, el que murió y resucitó. Y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Ves? Y entonces ya yo, en mi oración, ya yo sé a quién va dirigida y por quién va dirigida. Al Padre, en el nombre de Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Acuérdate que estoy ofreciendo. La oración es una ofrenda.
no unas lamentaciones. Cuarto, temor reverente. Fíjate, todo eso está ahí y lo hemos leído infinidad de veces, todo eso está ahí. Primero, la oración es una ofrenda. Segundo, la oración tiene que llevar confesión, declaración de lo que deseamos para nosotros o para otros. Tercero, si ésta me constriñe, entonces interviene el clamor y las lágrimas. Cuarto, saber a quién va dirigida, por quién va dirigida. Quinto, temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? Fíjate bien. Primero te voy a decir lo que no es. Hay oraciones temerarias. ¿Qué quiere decir la oración temeraria? ¿O qué quiere decir lo temerario? Lo temerario es lo imprudente. Es lo que está desajustado en modo, tiempo, lugar y espacio. Lo temerario es todo aquello que está carente de principio, que solo está ajustado a caprichos y deseos no acordes al plan y al propósito de Dios. En otras palabras, está fuera de la ley. Fíjate, el Tribunal Supremo de Justicia, hablando de otra cosa, hablando no de otra cosa, sino para ponerte un ejemplo de lo que significa temerario, ha dictado reiteradas veces sentencias o jurisprudencias con relación a solicitudes temerarias que hacen algunos profesionales del derecho. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia revisa la solicitud que hace esta persona, que está fuera de la ley, es decir, fuera de los principios establecidos, tanto constitucionales como legales, indudablemente que el Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad en cuanto a la interpretación de la Constitución y las leyes, echa hacia afuera o niega la solicitud, porque es una solicitud temeraria, es decir, imprudente, que no está ajustada ni a modo, ni a tiempo, ni a lugar, ni a espacio. Es carente de principios, fuera de toda legalidad. Entonces, a veces nuestras oraciones son temerarias. Estamos solicitando, a veces hasta con clamor y con lágrimas, tratando de manipular a Dios, algo temerario, algo que está fuera de los principios de Dios, algo que no es. Por eso es que se hace importante saber a quién y por quién va dirigida la oración que yo hago. Repito, mi oración, cuando yo hablo de oración me estoy refiriendo a esa confesión, declaración que hago a favor mío o a favor de otro. Eso tiene que estar ajustado, porque Dios no está para cumplir los caprichos de nadie, sino para cumplir su plan y su propósito en cada persona. ¿Ok? Luego sigue diciendo que la oración, en esa oración, yo debo aprender la obediencia. Es decir, ¿y qué es aprender la obediencia? Sujetarme y someterme acatando la decisión y la soberanía del Padre. ¿Lo ves? ¿Ves? Te estoy haciendo una introducción para sacar a las personas, porque somos predicadores de gracia. Y hablamos de la gracia como algo, como lo que es, algo extraordinario. Pero nuestro inconsciente religioso nos hace hacer y decir oraciones fuera de lugar, que no tienen nada que ver. Y yo no con todo respeto, sino que yo debo decirte que así te pares a las 3 de la mañana y termines a las 6 de la mañana de orar, si tu oración no es una ofrenda, si tu oración no es una declaración, ¿ok?, que te constriña, que te lleve a ofrecer clamor y lágrimas, que al mismo tiempo sepas a quién y por quién va dirigida, ¿ok?, que no lleva el temor reverente, que es temeraria, es decir, fuera de parámetros, perdiste el tiempo.
Ni siquiera te voy a decir que invertiste 3 horas, no, lo perdiste. Perdiste 3 horas y así hay gente perdiendo 3 horas todos los días porque sus oraciones están enmarcadas valga la redundancia, en un marco religioso y no un marco como lo estableció Pablo en su carta a los Hebreos con estos principios, estos parámetros que yo estoy mencionándote hoy. ¿Cuál es entonces, qué otra cosa debe llevar a la oración? Aprender la obediencia. ¿Cómo aprender la obediencia, pastor? Bueno, la sujeción y el sometimiento a acatar la decisión soberana del Padre. No, es que tiene que suceder, porque no sé qué, porque yo lo pido, porque yo lo pedí en oración, en ayuno, y me paré a las 4 de la mañana. Dios no tiene nada que ver con eso, porque Dios es eterno, Dios no está sujeto. Recuerda lo que dice la Escritura, en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Él los creó, no para Él sujetarse al tiempo, al espacio o a la materia, sino para que la materia, el espacio y el tiempo se sujeten a Él. Y tú eres materia. Bien. Le dije entonces al principio que no hay nada fuera de Él, como dicen los judíos, Elein od milvado. No es resignación, no es que yo me resigne, sino que sujetarme no es otra cosa que subsumir mis querencias y mis deseos a las querencias y a los deseos de Dios para conmigo. No es que ese ha sido el problema de las oraciones todo el tiempo, que yo agarro a Dios y lo meto dentro del problema. Dios no se va a meter ahí, hermano. No es sujetar a Dios a mis querencias, sino que mis querencias sean sujetadas a las querencias de Él. Bien, por ejemplo, te voy a poner ejemplos para que tengas la idea de qué significa el sujetarme y el subsumir mis deseos y mis querencias a los deseos y querencias del Padre para conmigo. Ejemplo, te voy a poner ejemplos. Te voy a poner ejemplos y si tú quieres los numeras o no, yo los voy a nombrar. Dejar ir lo que se quiere ir. Por ejemplo, si algo se quiere ir, yo no lo puedo retener con oración. No te preocupes, hermana. No te preocupes. Muchas veces pasa con los matrimonios, con los negocios. Hay un negocio que se quiere ir y yo... Esto me lo dio Dios, esto no lo suelta nadie. Se quiere ir. Pero nosotros no lo entendemos porque estamos en una dimensión limitada. Te voy a decir más. Si lo quieres anotar, ¿no? Dejar ir lo que se quiere ir. ¿Por qué, pastor? Hay que dejar ir lo que se quiere ir. Porque hay cosas que están, oído, destinadas a morir. Hay cosas que están destinadas a morir. Un negocio, un matrimonio, una relación de amistad está destinada a morir. Y no podemos evitarlo humanamente hablando. No, pastor, mi matrimonio estuvo a punto de desaparecer y yo oré y ayuné. Está bien, pero no siempre sucede así. Es porque tú eres el preferido de Dios. No, simplemente que hay cosas, lo repito de nuevo, que están destinadas a morir y que no hay manera de que nosotros lo podamos evitar humanamente hablando. Por ejemplo, otro ejemplo, continúo con los ejemplos. El sol se oculta todas las tardes y viene la oscuridad. Eso no lo puedes evitar ni tú ni yo. Pero el sol vuelve a aparecer en la mañana. Entonces, asimismo, tenemos que entender que hay cosas que están destinadas a desaparecer. Hay otra cosa, te voy a poner otro ejemplo. Jesús,
a pesar de que clamó, Él no impidió la muerte. Fíjate lo que estoy diciendo. Fíjate lo que estoy diciendo. Jesús no impidió su muerte con sus oraciones, con sus ruegos, con sus súplicas. Él no impidió la muerte. Él lo que impidió fue que la muerte lo retuviera. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque la muerte, la predestinación de Dios, lo preestablecido por Dios, es que Él muriera físicamente para luego resucitar. Entonces ahí es donde vamos. Asimismo, nosotros en nuestro diario vivir no podemos impedir reveses, derrotas en algunas áreas de nuestras vidas. Sin embargo, podemos impedir que ellas nos hagan sucumbir, porque el plan puede ser que algunas cosas mueran, pero el propósito de Dios está en la resurrección, que es lo más glorioso para una vida permanente, duradera y perpetua. ¿Lo ves? Entonces nosotros a veces estamos impidiendo que una relación muera. Estamos impidiendo que un negocio, que cuye, no me da. Y nosotros estamos ahí pegados. Se quiere ir, se quiere morir. Pero repito, Jesús no impidió con sus oraciones, con sus intervenciones, no impidió morirse. Lo que impidió fue que la muerte lo retuviera. Entonces nosotros a veces no podemos impedir que las cosas mueran, pero sí podemos impedir que eso que murió sea retenido y que no haya una resurrección, porque la resurrección es lo más glorioso. Porque dentro del plan de Dios puede estar que hayan cosas que mueran. Escúchame, hayan cosas que mueran. Pueden haber cosas que mueran. Porque el plan de Dios es que esas cosas mueran, pero su propósito es que resuciten para algo mejor. Pero nosotros empeñados en que no. ¿Lo ves? Por eso es que la base de la oración ofreciendo ofrendas es ofrecer oraciones, declaraciones, clamores. No podemos impedir que hayan cosas que mueran. Sí podemos impedir que la muerte los retenga. Es decir, podemos resucitarlos. Bien. Ok, saludos a todos. No lo dije antes, pero saludos a todos. Un abrazo, bendiciones para todos. Ok. Este es el aplicar todas y cada una de estas cosas a eso que entendemos. Fíjate bien, seguimos con el plan que llevamos, ¿ok? Seguimos con ese plan. Estamos creando bases para un tema que vamos a desarrollar con bastante amplitud en los próximos mensajes. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 15 y siguientes, usted lo va a leer, ya le he dado dos textos, Hebreos capítulo 5, ¿ok? Y Efesios capítulo 1, versículos 15 y siguientes. Fíjate que hay algo bien interesante. En la oración que hace Pablo, ¿oído? Es una oración que está clara y definida. Que por supuesto para aquel entonces fue una oración que él escribe para los efesios, pero hoy es para nosotros. Y él escribe lo siguiente. Fíjate lo que lleva la oración de Pablo. Dice, doy gracias a Dios sin cesar por ustedes. Pero esa gratitud que yo le estoy haciendo a Dios tiene un fin, tiene un propósito, está definido. Para que el Padre manifieste en ustedes, oído, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando revisas quién es Él, se refiere a Jesucristo. ¿Ves?
¿Por qué? Porque hasta el sol de hoy todavía confundimos al niño Jesús, que todos los 24 de diciembre lo colocamos tradicionalmente. Hay gente que lo hace, que lo coloca en un nacimiento. Entonces, desenfocados, y oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, sabiendo que Jesús de Nazaret murió. Alguien me va a decir, pero resucitó. No resucitó Jesús de Nazaret. Si hubiera resucitado Jesús de Nazaret, no hubiese atravesado paredes y no hubiese hecho todo lo que después hizo y no hubiese estado glorificado. Así que Jesús de Nazaret no resucitó. Resucitó Jesucristo. Jesús de Nazaret murió. Y cuando resucita, resucita en otra dimensión. Cuando se le aparece a María Magdalena, está en una dimensión todavía de resurrección. Cuando sube al cielo o a ese lugar celestial y desciende en otra dimensión. O sea, y entonces en esas dimensiones todavía no lo conocemos, sino que estamos enfocados en algo. Por eso Pablo dice que mi oración es dar gracias a Dios sin cesar para que el Padre les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, conocerlo a Él, conocer la dimensión. ¿En qué dimensión estoy yo mencionando a Jesús? ¿En qué dimensión? Cuando estoy orando digo, Señor Jesús, cuando Él mismo nos dijo que no es a Él, es al Padre en su nombre, bajo la dirección del Espíritu. Entonces, eso no lo entendemos. Entonces, por eso pasamos los años, y lo que estamos logrando, que nosotros decimos que es con nuestras oraciones, lo estamos logrando con un esfuerzo nuestro, de ese espíritu humano que tenemos, que por supuesto es un espíritu dado por Dios, que tiene fuerza. Entonces, tercero dice, alumbrando los ojos de tu entendimiento. ¿Lo ves? Entonces, si los ojos de mi entendimiento no se alumbran, yo no conozco la dimensión en la que está Jesucristo en este tiempo y en qué dimensión puedo entrar para hacer una intercesión, sino que oro, y no te preocupes, ya oramos, y no te preocupes, todo está hecho, y no te preocupes, y entramos en un juego que no es nada serio. Y aquí ustedes tienen un pastor serio, ¿yo? Para que lo sepan, que no juega con la palabra. Ok, fíjate, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas, primero, ¿cuál es la esperanza a la que Él te llamó? Eso del llamado lo estudiamos en el tema anterior. 2. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Mejor dicho, de la gloria de su herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Es decir, su herencia para con nosotros tiene una gloria. Esa gloria tiene unas riquezas. Entonces Él dice, en mi oración es para que tú sepas cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia. Y luego sigue diciendo, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Enfatiza, según la operación de su poder y de su fuerza. Ok. Y luego termina diciendo en este capítulo, en esta parte que les estoy leyendo, que ese poder resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales. Fíjate. Entonces ese poder que resucitó, que hizo que Jesús ascendiera y lo sentara en lugares celestiales, es el poder que Él en oración está diciéndole a Dios que lo manifieste en nosotros, el mismo poder. ¿Ves?
No para que nosotros dependamos de superhombres. Oh, el apóstol fulano de tal, aleluya, viene hoy, una gran ovación para él. Él dice que el mismo poder que actuó en Jesús para resucitarlo de entre los muertos, sentándole en lugares celestiales, es el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando tenemos esa sapiencia, ¿ok? Cuando entendemos esto, que se nos alumbran los ojos de nuestro entendimiento, entonces hay que hoy reactivarnos con ese conocimiento. Es que necesitamos entonces, con esa base que les he explicado hoy, reactivarnos. Por eso el tema de hoy lo voy a llamar el poder de la resurrección. ¿Ves? Porque las personas esperan que, bueno, el poder de la resurrección es que algo murió y resucitó. Eso solamente operó en Jesucristo, no sé qué, no. Hay cosas que diariamente mueren y que diariamente necesitan ser resucitadas en la vida de nosotros. Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras energías. A veces estamos súper agotados, necesitamos reactivarnos, necesitamos que resucite algo en nosotros porque nos creemos. Hay algo que está de repente muriendo y necesitamos que resucite. ¿Cómo ejercemos esto, pastor, en la práctica? Entonces, aquí vienen las respuestas a esta pregunta. ¿Ves? Aquí vienen las respuestas a esta pregunta. Comenzamos. Las riquezas de la palabra de Dios, oído con esto, o las riquezas que la palabra de Dios contiene, es para servirnos de guía, para que seamos cada día más eficaces y más eficientes y podamos realizar en todo lo que nos propongamos según la voluntad de Dios, cumpliendo el plan para que su propósito se haga efectivo en nuestras vidas. Las riquezas que la palabra de Dios contienen es para servirnos de guía, para que seamos cada día más eficientes y más eficaces y podamos realizar todo lo que nos propongamos conforme a la voluntad y al propósito de Dios, por supuesto dentro de su plan, para que su propósito se lleve a cabo. Hay gente que confunde plan y propósito. Plan es todo aquello que se lleva en un proceso para alcanzar el propósito que es el objetivo final. Por eso es que dije antes que en el plan de Dios puede estar la muerte de algo, de alguna cosa, para que su propósito sea la resurrección. ¿Lo ves? Ok. ¿Qué te recomiendo en este día? Te recomiendo que leas Jueces capítulo 14 al 16. Otra vez. Jueces capítulo al 14 al 16, donde vas a leer una historia muy conocida, que es la historia de Sansón. Cuando comiences a leer esto detenidamente, yo te sugiero que subrayes o le pongas un ojo a la palabra descendió. Porque la palabra Sansón significa pequeño sol. Y cuando habla de la palabra descendió, nos indica de que ese pequeño sol, esa luz que había en Sansón, comenzó a descender paulatinamente en la medida que él actuaba. ¿Ok? De acuerdo a su actuación, su luz descendía, no aumentaba, descendía. ¿Ok? Ahora bien, yo quiero decirte, antes de que entres en un caos, la palabra que Dios me dio con relación a esto de Sansón. Fíjate, indistintamente de cuántas veces fallemos o nos desviemos o nuestra luz descienda, fíjate lo que te estoy diciendo. Oído con esto. Indistintamente de cuántas veces fallemos, nos desviemos o nuestra luz descienda,
según el plan de Dios, recuerda que nada hay fuera de Él. El propósito de Él se cumplirá en nosotros. Voy a repetírtelo porque sé que no lo agarraste. Indistintamente de cuántas veces fallemos, cuántas veces nos desviemos, cuántas veces descendamos, indistintamente de cuántas veces ocurran esto según el plan de Dios, el propósito de Él se cumplirá en nosotros. Es decir, el objetivo final se cumplirá. Recuerda que la Escritura dice que Él nos predestinó en amor. Y si nos predestinó en amor, indistintamente de nuestras fallas, indistintamente de nuestras desviaciones, e indistintamente de las veces que nuestra luz descienda, según el plan de Dios, fíjate que estoy poniendo según el plan de Dios, su propósito se cumplirá en nosotros. Alguien va a decir, bueno, pero no entiendo. Su propósito se cumplirá en nosotros. Su propósito es su objetivo final. El plan es el proceso por medio de nosotros. Y no importa cuántas veces fallemos en ese proceso, en ese plan. El objetivo de Dios en nosotros se va a cumplir. Bien. ¿Por qué lo dice, pastor? Te recomendé que leyeras Jueces capítulo 14 y 16. Por supuesto que a lo mejor no lo has leído aún, pero la historia por lo menos la tienes fresca, que es la historia de Sansón. Fíjate, Sansón se apartó tanto de Dios que no se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. Claro, alguien me va a decir, no, Dios no se aparta de nosotros porque Dios es omnipresente. Una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la omnipresencia de Dios manifiesta. Son dos cosas distintas, amigo. Así que se lo voy a repetir otra vez. Yo soy muy serio cuando enseño, y cuando enseño algo es porque lo sé, lo sé. No ando tirando flechas, ando diciéndote la verdad. Fíjate, entonces Sansón se apartó tanto de Dios, como usted lo va a leer, y descendió. Fíjate, él descendió muchas veces. 1, 2, se desvió muchísimas veces. Falló infinidad de veces. Decepcionó a su familia. Porque su familia le decía, mira, tienes que buscar una esposa dentro de tu pueblo. Y él decía, no, a mí las de mi pueblo no me gustan. Porque tienen los vestidos muy largos. A mí me gustan las que tienen los vestidos cortos. A mí no me gustan las de mi pueblo porque en mi pueblo se ponen vestidos flojos. A mí me gustan las mujeres que se ponen vestidos apretados. O sea, Sansón descendió muchas veces, se desvió muchas veces, falló muchas veces, decepcionó a su familia y decepcionó a su pueblo. Perdió el respaldo de Dios. Y cuando perdió el respaldo de Dios, esto lo condujo a perder la vista, la libertad y a convertirse en un escarnio de sus adversarios. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes verlo? ¿Puedes? O sea, no me oiga, ve lo que estoy diciendo. ¿Ves? Descendió, se desvió, falló, decepcionó, perdió el respaldo de Dios, el cual lo condujo a perder la vista, la libertad y a convertirse en un escarnio de sus adversarios. Todo eso pasó en un hombre llamado Sansón. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Ese hombre, estando ciego físicamente, tuvo visión espiritualmente para clamar oportunamente. Agarra esto, ¿vale? Fíjate, habiendo perdido la visión humanamente, se activó en él una visión espiritual
que lo llevó en modo, tiempo y espacio a clamar oportunamente. ¿Lo ves? Y aquel que falló, que decepcionó, que se desvió, aquel que cometió 200,000 fallas, la gracia de Dios lo arropó. No recuperó sus ojos, pero recuperó su vista espiritual para clamar oportunamente. Y cuando este hombre clama oportunamente, entonces él recupera sus fuerzas, que no eran fuerzas, eran fuerzas físicas transmitidas por el Espíritu de Dios. Porque si vas a leer el capítulo 14 y 16, te vas a dar cuenta que dice, y el Espíritu del Señor venía sobre Sansón. Entonces él recupera, ¿lo ves? Recupera la fuerza para que el propósito de Dios para lo cual lo había escogido se cumpliera. ¿Viste? No importó, no voy a decir que no importó, pero indistintamente de su comportamiento, indistintamente de su desviación, de su falla, de sus errores, de sus decepciones, indistintamente de eso, eso encuadró en el plan de Dios, en Midahop, es decir, todo está dentro del plan de Dios. Nada hay fuera de él. Eso es importante saberlo. Porque a veces estamos en unas disyuntivas. Ay, ¿qué hago yo aquí? Me rasco la cabeza. Ay, ¿qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Tú no te imaginas cuántas veces José Silva se ha preguntado, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto en vez de estar haciendo lo otro? ¿Qué está pasando? Y eso me hace entrar en molestia, en decepción. Me molesto, pues. Pero entonces yo debo escoger entre conectarme con mi molestia o conectarme en creer que eso está dentro del plan de Dios. Está dentro de que es Él el que tiene en sus manos mi directrices, mi vida. Y cuando tú entiendes eso, entonces baja la presión. Pero si no te conectas con eso, vas a vivir amargado. Y yo, a pesar de que me amargo, no soy amargado. A pesar de que me molesto, no ando molesto. Son dos cosas distintas. Entonces, esa es una verdad. Fíjate, cuando este hombre recupera entonces esa, no voy a decir la comunión, pero sí la conexión con Dios. Cuando él recupera la conexión con Dios, este hombre no recuperó su vida. Quiero que entiendas esto. No recuperó sus ojos, pero recuperó la confianza de Dios en él, y Dios deposita nuevamente en él su espíritu para que él oportunamente pudiera remover y tumbar los cimientos de la ciudad más idólatra y más pervertida de aquella época. Entonces, lo que te estoy diciendo no es una verdad nueva, pero sí es una dimensión nueva en esa verdad. Cuando tú manejas una verdad y esa verdad no es nueva, pero tú tienes una dimensión nueva en esa verdad, entonces tú puedes mover cualquier cimiento y puedes resucitar en tu vida todo aquello que creías muerto. Ahora tú me vas a preguntar, ¿cómo, pastor? ¿Cómo hago eso? Estoy llevando una secuencia de todo lo que me ha venido diciendo desde Hebreos capítulo 5, Efesios capítulo 1, versículo 15, Jueces capítulo 14 y 16. Todo eso yo lo estoy llevando en secuencia y me parece interesante, pero mi pregunta es, ¿cómo lo llevo ahora a la práctica en este tiempo? Y esto es lo que vamos a desarrollar en los próximos temas o en los próximos
mensaje de este tema. El poder de la resurrección. Resucitar que aquello que estaba muerto. ¿Qué debo hacer? Deja ir lo que se quiera ir. Suelta lo que te está pidiendo que lo sueltes. No te aferres. Como dice la canción de Juan Gabriel, no te aferres a un imposible. Deja ir lo que se quiera ir. Porque lo que se quiera ir, de repente dentro del plan de Dios está que muera para Él poder ejercer en ese plan su resurrección. Porque lo importante para Dios no es por lo que está pasando, sino lo que está pasando te enseñe para alcanzar el objetivo. Eso es lo importante de Dios. Hay personas que pasan por una experiencia, por la otra y tal, y jamás aprenden, siguen cometiendo los mismos errores, las mismas fallas y tal. Entonces el objetivo de Dios se ve truncado en cumplirse en esa persona, simple y llanamente porque la persona no sujeta, no somete su voluntad a la voluntad de Dios. No sujeta, no somete sus querencias, sus deseos a las querencias, a los deseos de Dios. No, es lo que yo quiero, es como yo lo quiero, niños caprichosos. Entonces esos niños caprichosos, Dios los deja. Bueno, sí, sigue dándolo, es por ahí. ¿Cómo lo hago? Te digo 5 cosas, o 6, o 7, u 8. La primera, hay que reactivarnos. ¿Lo ves? No logré esto, pero me reactivo en esto otro. Que lo que viví, lo que aprendí en lo otro, me sirva de experiencia para la reactivación nueva. 2, retomo, resucito lo que creí muerto y lo retomo. Vamos es como reiniciar el teléfono. Tú a cada rato tienes que reactivar tu teléfono. Entonces, reactivar, retomar. Y por supuesto, se hace necesario infinidad de veces recomenzar. Comenzar de nuevo. Ay, a esta edad, no, mijito, yo mejor me quedo como estoy. Bueno, si usted se quiere quedar como está, amén. Pero este mensaje no es para los que se quieran quedar en los que ya supuestamente, entre comillas, alcanzaron. No, esto es para aquellos que quieren reactivarse, retomar, resucitar y recomenzar. Comienzo de nuevo. ¿Lo ves? Porque una cosa es cumplir años y otra cosa es envejecer con los años cumplidos. Voy a repetir esto porque hay gente que ni sabe lo que estoy diciendo, pues. Una cosa es cumplir años y otra cosa es envejecer con los años cumplidos. Porque la gente relaciona la edad cronológica con vejez. Y la vejez no tiene nada que ver con edad cronológica. Tiene que ver con el modo de pensar de la persona, con el modo de actuar de la persona. Tiene que ver con la actitud de la persona. Si usted es de esa persona que mientras más años cumple, más viejo se está poniendo, ese es su problema. Pero mientras más años cumplas, es cuando más tienes que procurar la reactivación, el retomar algunas cosas, el reconsiderar algunas otras cosas y el recomenzar, que es lo que nunca permites que te envejezcas. Bueno. Número 2, o segundo, derrumbemos los muros invisibles que están alrededor nuestro. Una cantidad de muros invisibles que yo no los veo, que nadie los ve, que hay muros alrededor nuestro, pero nosotros los vemos. Ay, pero ya va, espérate un momentico. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer lo otro? Ay, ¿tú crees que podamos? ¿Tú crees que lo logremos? Oye, vale, pero ya va.
si vamos a reactivarnos, si vamos a retomar, si vamos a recomenzar, derrumba los muros invisibles que están alrededor tuyo. De eso lo vamos a hablar la próxima semana, los próximos domingos. ¿Cuáles son esos muros invisibles? No los amigos invisibles de Arturo Uslar Pietri. Para los que se acuerdan de Arturo Uslar Pietri. Si no te acuerdas, por lo menos lee la historia, un gran hombre. Entonces, derrumbemos esos muros invisibles que están alrededor nuestro. Tercero, golpeemos lo infinito, lo finito, con lo infinito. Mira, tú no te imaginas cuántas veces, voy a decir esto rapidito por la hora, cuántas veces yo anduve alterado, molesto, voy a usar la palabra decepcionado, una cantidad de cosas que me pasaban, por situaciones políticas, económicas, religiosas, en fin, que veía en todas partes. Esos eran los muros invisibles. Entonces, oye, me molestaba porque veo que cosas están pasando y yo no estoy haciendo nada, y no estoy haciendo nada para impedirlo y no sé qué y tal. Pero gracias a Dios tengo una esposa muy sabia que me dijo, mire amigo, usted sabe muy bien que eso no se pelea de la forma física, que es lo que a ti te molesta. Eso se pelea de la forma que tú sabes pelearla. Eso se pelea en tu habitación, en tu intimidad. Como tú lo has enseñado, golpea lo finito con lo infinito. Esas palabras dadas por mi esposa para mi vida, palabras muy sabias, me convirtieron ahora en un hombre que sigue luchando, en un guerrero, pero en un guerrero ahora que veo las cosas finitas, que quisiera ir en contra de ellas con todas mis fuerzas humanas, pero que me doy cuenta que lo que ellas necesitan no es mayor fuerza humana, sino una fuerza espiritual que venga del Espíritu de Dios para poderlas vencer, como en el caso de Sansón. Sansón nunca venció nada con sus fuerzas físicas, humanas, sino que sus fuerzas físicas fueron dadas por la fuerza del Espíritu de Dios que venía sobre la vida de él en los momentos que él lo necesitaba. Amén. Fíjate, ahora otra cosa bien interesante como número 4. Cambiar la mentalidad de víctima. Una mentalidad de víctima, ay, pero esto me pasa a mí nada más, yo no sé por qué me pasa a mí nada más, yo no sé por qué. Eso también lo vamos a ir hablando con el tiempo. Es cambiar mi mentalidad de víctima con mi mentalidad. Yo comparo siempre estas cosas con los combates de artes marciales. En los combates de artes marciales tú te vas a encontrar siempre dos tipos de personas. Hoy los combates de artes marciales no son como los anteriores, que eran tradicionales, de marcar puntos y tal. Ahorita es otra cosa. Pero hay una cuestión que se llama MMA, UFC, que quiere decir peleas callejeras, pues, prácticamente. Fíjate. Tú vas a encontrar en las artes marciales dos tipos de personas, dos tipos de combatientes. Uno, técnico. Un técnico es un competidor, tiene capacidad y competencia. Pero vas a encontrar a otro que es guerrero. El guerrero, no importa cuántos golpes le den, no importa cuántas veces caiga, lo que le importa es cuántas veces se levanta. ¿Lo ves? Y eso es lo que deja sorprendido a muchos peleadores. Entonces en la vida, no importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces puedas levantarte. Ese es un guerrero. Entonces tienes que cambiar la mentalidad de víctima a mentalidad de guerrero. No de combatiente, sino de guerrero. No de competidor, sino de guerrero. No el que es más técnico, sino el que más resiste. ¿Lo ves? Eso es importante para lo que vamos a ver después. Para poder ejercer en nosotros el poder de la resurrección. Número 5. Cambiar la mentalidad de perdedor a ganador.
Nosotros, mi esposo y yo, estamos desarrollando un área profesional laboral donde yo escucho a muchos colegas hablando de, no, chicos, yo no voy a perder el tiempo. Tuve 3 horas ahí perdiendo el tiempo con fulano y tal, qué sé yo, y tuve 3 horas. Y a veces nosotros caemos en ese lenguaje. Y yo siempre le digo a mi esposa, mira, a mí me molesta la impuntualidad. A mí me molesta cuando una persona no es puntual. Sin embargo, no creo haber perdido el tiempo. Creo haberlo invertido. Cuando tú cambias la mentalidad de perder a invertir, cuando tú cambias la mentalidad de perder a invertir, entonces cada minuto de tu vida, cada minuto laboral, profesional, ya no lo ves como pérdida de tiempo, sino como inversión de tiempo. Y toda inversión traerá una ganancia. Toda inversión traerá una ganancia a lo largo. Número 6. Probemos a Dios en su palabra. Él dice que es más bienaventurado dar que recibir, entonces yo voy a dar. Él dice que el dador debe ser alegre, entonces no voy a dar con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Vamos a probar a Dios con su palabra. Él dice que Él llevó mis enfermedades, entonces voy a poner mis dolencias en las manos de Él. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que la persona fallezca, pero si fallece pasa a un nuevo nivel, porque eso también hay que verlo así. La persona ve en la muerte como una desaparición, y resulta que la muerte no es otra cosa que pasar a otro nivel superior. Lo que pasa es que no lo vemos así porque la tradición no nos lo enseñó así. Y 7 u 8, reactivemos la unción profética. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Reactivemos la unción profética y hagamos que las cosas aparentemente muertas cobren vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Porque nosotros vemos que las cosas están inertes y tenemos una palabra y no le decimos nada. Vamos a recuperar, vamos a reactivar la unción profética para darle vida a aquellas cosas que aparentemente están muertas. Bien, como lo dije en el principio del tema de hoy, del mensaje de hoy, esto es una introducción a los mensajes que vamos a desarrollar posteriormente. Cada una de las cosas que hoy te mencioné introductoriamente serán desarrolladas posteriormente. Así que te recomiendo estar atentos a los próximos mensajes y que este de hoy sea ese cimiento, ese fundamento, esa base que tú tengas allí para que comencemos a desarrollarlo en los próximos domingos. Te declaro pues muy bendecido. Declaro que la gracia y el favor de nuestro Dios es el sello de garantía en cada una de tus actividades. Y declaro también que el amor de Dios, su amor incondicional, reine en tu vida y en la vida de tu familia por siempre. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos.